Si a dos personas idénticas les da $50,000 hoy y uno decide comprar una casa para alquilar, mientras que el otro pues invierte todo en fondos indexados del mercado de valores, ¿quién termina siendo más rico en 20 años? Esa es la gran pregunta, ¿no? Exacto. Porque, o sea, la sociedad nos ha condicionado un poco a pensar que el que tiene las llaves de una propiedad física en la mano está construyendo riqueza, digamos, de verdad. Totalmente. Pero cuando uno se sienta a ver la matemática cruda, implacable y sin emociones a lo largo de 2 décadas, pues el ganador definitivo de este debate histórico no es quien la mayoría imagina. Y tenemos a dos protagonistas. Punto de partida idéntico. Misma edad, viven en la misma ciudad, ganan un salario de $55,000 al año y cada uno tiene $50,000 ahorrados en el banco. Perfecto. Mismas condiciones para ambos. Sí. La única diferencia va a ser el vehículo que eligen para multiplicar ese capital. Por un lado tenemos a nuestro primer personaje, llamémoslo Samulito. ¿Samulito bien? Me imagino que él va por los ladrillos. Tal cual. Samulito persigue la estrategia del apalancamiento y el trabajo activo. O sea, él va a comprar propiedades para alquilar. Y por el otro lado está Alvarito. El polo opuesto, ¿no? Exactamente. Alvarito representa la pasividad extrema. Él va a inyectar todo su dinero en fondos indexados y, pues, a dejar que el mercado haga lo suyo sin mover un dedo. Fíjate que el contraste psicológico entre esos dos empieza el mismísimo día 1. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? Pues imagínate a Samulito. Firma una montaña gigante de papeles en la notaría, le dan un juego de llaves, puede caminar por las habitaciones de su nueva casa e invitar a sus amigos a una carne asada para presumirla. Claro, hay algo físico ahí. Hay estatus. Exacto. Su cerebro registra una victoria tangible que es gigantesca. Alvarito, en cambio, hace un par de clics en una página web y recibe un correo automático genérico de su broker. Cero glamour. Cero. No hay llaves, no hay brindis, no hay fiesta. Pobre Alvarito. Mientras tanto, Samulito definitivamente se siente como, no sé, el lobo de Wall Street de su vecindario. Sí. Se siente el rey del mundo. Y aquí es donde aparece esa trampa del flujo de caja del primer año que atrapa a casi todos los que empiezan. A ver, hagamos los números de Samulito. Vamos a hacer las cuentas, claro. Samulito usa sus $50,000 iniciales como un pago del 20% para comprar una propiedad de $250,000. Ajá, asumiendo una hipoteca tradicional a 30 años con una tasa, digamos, del 7%. Exacto. Eso le deja un pago mensual fijo al banco de unos $1,330. Y al día siguiente, ¡bam!, consigue un inquilino que firma un contrato por $1,800 al mes. Un escenario ideal. Sí. Y si hacemos esos cálculos rápidos así en una servilleta, 1,800 de renta menos los 1,330 de la hipoteca, Samulito está embolsándose $470 limpios cada mes. Y ojo, ese es exactamente el número que Samulito va a presumir en todas las cenas familiares. Va a decir, miren cómo gano plata mientras duermo. Claro, pero ¿cuál es la trampa ahí? Pues el problema de esos cálculos de servilleta es que asumen un mundo estático. Un mundo de fantasía donde los edificios nunca envejecen, la naturaleza no existe y los inquilinos jamás pierden su trabajo. ¡Wow! ¡Qué forma de pincharle el globo a Samulito! Es que es la verdad. Y mientras Samulito es el centro de atención hablando de su flujo de caja constante, Alvarito es el tipo más aburrido de la fiesta. Literalmente, o sea, Alvarito puso sus $50,000 iniciales en un fondo indexado del mercado total, configuró una transferencia automática de $300 cada mes desde su salario, borró la aplicación del teléfono y siguió con su vida. Ni siquiera lo mira. No lo mira. Y sus compañeros de trabajo no le preguntan nada, porque tener un saldo digital que sube a $55,000 o $61,000 en un par de años, pues simplemente no genera una buena anécdota de fin de semana. Y ahí tienes la prueba social en acción. Es naturaleza humana gravitar hacia lo que uno puede ver y tocar. Totalmente. Pero comprar esa primera propiedad basándose únicamente en ese margen superficial de $470 es, te diría que es una de las movidas más riesgosas que un inversor novato puede hacer. Fíjate que al leer esto, pensé en una analogía. Comprar esa casa, así como lo hizo Samulito, es casi como adoptar un pavo real gigante. A ver, explícame eso del pavo real. O sea, lo pones ahí en tu jardín delantero, tiene unos colores impresionantes, los vecinos pasan y se detienen a mirar y te hace sentir increíblemente especial, ¿no? Claro, llama mucho la atención. Exacto, pero nadie te advierte sobre los cientos de kilos de alimento especializado y carísimo que devora ese animal, ni las visitas de emergencia al veterinario, ni el desastre que deja en el césped hasta que ya lo tienes viviendo ahí permanentemente. Es una analogía perfecta. Porque esa cuenta de mantenimiento del pavo real o de la casa llega rápido. Y llega sin avisar. Sí, llega y aniquila esos márgenes teóricos por completo. A ver, avancemos al año 3 del experimento. Vamos al futuro. Año 3. En teoría, Samulito cobró $64,800 de renta en esos 36 meses. Y pagó $47,880 de hipoteca. O sea, a simple vista tiene un excedente de casi $17,000. ¿Suena genial? Es completamente otra historia. A esos $17,000 hay que restarles los impuestos a la propiedad, que no bajan de $3,000 anuales. Duele. Luego está la póliza de seguro, que es obligatoria, otros $1,500 al año. Y no olvidemos la entropía física. O sea, las cosas se rompen simplemente porque la gente vive adentro de ellas y las usa. Exacto. Llega el invierno y ¡pum!, se rompe el calentador de agua. Esos son $1,200. Ay, Dios. Pasa una tormenta fuerte y aparecen goteras graves en el techo. Son $2,800 al plomero o al contratista. Y ahí ya casi no queda nada de los famosos $470 mensuales. Y espera, que falta la rotación natural. El inquilino eventualmente se muda.
Y la casa queda vacía, digamos, un mes entero mientras buscas a otro. O sea, pierdes los $1,800 de ingresos de ese mes. Los pierdes. Y además, tienes que gastar unos $600 adicionales en pintura y una limpieza profunda para que la casa sea presentable para los nuevos inquilinos. Espera, déjame procesar esto. Si el margen mensual limpio era de $470, un solo mes vacío, sumado a pintar la casa, ya le borró a Samulito más de 6 meses enteros de sus supuestas ganancias. Tal cual. Y por eso mismo es que los márgenes estrechos son pero tan letales en los bienes raíces. ¡Qué locura! Lo que nos lleva al costo oculto más grande de todos en este negocio, el tiempo. Claro, administrar todo eso. Sí. Una empresa profesional de administración de propiedades, un property manager, te va a cobrar entre el 8 y el 10% del alquiler mensual. Y si Samulito la contrata para no lidiar con la pintura y los inodoros rotos, cede unos $180 al mes. O sea, destruye casi la mitad de su flujo de caja libre. Exactamente. Así que Samuelito, para supuestamente salvar ese dinero, decide administrar la casa él mismo. Lo que básicamente significa que acaba de aceptar un segundo trabajo a medio tiempo, donde no le están pagando absolutamente nada. Nada. Cero. Y ahí lo tienes, arreglando tuberías con un plomero en su hora de almuerzo del trabajo real, o mostrando la propiedad a extraños durante todo su fin de semana, o peor aún, contestando llamadas de emergencia a las 11 de la noche porque el inodoro del pasillo se desbordó. Es un nivel de estrés que no se ve en un Excel. Y al final del tercer año, cuando tomas esos $17,000 teóricos que mencionamos y le descuentas los impuestos, seguros, las goteras, las vacantes, Pues, ¿en cuánto queda la ganancia real? el flujo de caja neto real de Samulito en todo ese tiempo de 3 años se desploma a un rango de apenas $2,000 a $4,000 en total. ¡Wow! Eso es deprimente. Y, fíjate que ni siquiera hemos puesto sobre la mesa el riesgo catastrófico del que nadie quiere hablar. Te refieres a un mal inquilino. Exacto. El inquilino profesional que de repente deja de pagar la renta, alguien que conoce todos los vacíos legales posibles para alargar un proceso de desalojo. Eso es una pesadilla. Se pueden atrincherar en la casa por 6 meses fácilmente. Totalmente. Y entre la renta que perdiste y todos los honorarios de los abogados para poder sacarlo legalmente, un solo evento de estos borra los beneficios de 5 años completos de inversión. Y te deja con canas verdes además. Sí, o sea, sabiendo que el flujo de caja real es de un par de miles de dólares en 3 años y el nivel de estrés es máximo, la verdad no entiendo por qué alguien en su sano juicio soporta este modelo. Parece masoquismo financiero puro. Bueno, a ver, si se tratara únicamente de generar flujo de caja a partir de cobrar un alquiler, tendrías toda la razón del mundo. Sería un modelo de negocio terrible. Entonces, hay algo que no estoy viendo. Sí, porque Samulito no está sufriendo en vano. Su verdadera máquina de generar riqueza no es la renta. La renta es solamente el combustible básico que mantiene el motor encendido. Ok, me intriga. ¿De dónde sale la riqueza entonces? La verdadera riqueza proviene del apalancamiento. Ah, el famoso apalancamiento. Entremos en la mecánica de eso, porque ese suele ser el argumento central de quienes defienden a muerte los bienes raíces, ¿no? Sí, y con justa razón. Piensa en esto. Samulito sacó $50,000 de su propio bolsillo. Ajá, Pero con ese dinero, él ahora controla un activo gigante que vale $250,000. claro. Es una relación de 5 a 1. Todo gracias al dinero que le prestó el banco. Exacto. Entonces, si el mercado inmobiliario en su ciudad se aprecia a un ritmo histórico conservador, digamos un 4% anual, esa ganancia no se calcula sobre los $50,000 iniciales de Samulito. Oh, ya veo. Se calcula sobre el $250,000 completo. Correcto. Es decir, la casa gana $10,000 de valor en su primer año de existir. Y el banco le prestó el dinero a un interés fijo, pero el banco no tiene ningún derecho a reclamar ni un solo centavo de esa plusvalía, ¿verdad? Ni un centavo. Toda esa apreciación va directo al patrimonio neto personal de Samulito. Es crecimiento puro. Wow, ok. Eso sí cambia un poco el panorama de su sufrimiento con los inodoros. Y la cosa no termina ahí. Mientras la casa sube de valor en el mercado, el inquilino mes a mes le está amortizando gradualmente el capital de la deuda original al banco. O sea, el inquilino le está pagando la deuda. Sí. Y además de eso, Samulito tiene acceso al que quizás sea el escudo fiscal más agresivo que existe para los inversores comunes, la famosa depreciación. Ah, sí. Esta idea de que el código de impuestos te permite deducir una supuesta pérdida teórica porque el edificio, digamos, se desgasta con los años, incluso cuando el mercado indica que la propiedad vale más que nunca. Es una maravilla contable. Es casi como tener un subsidio legal gigante solo por poseer ladrillos. ¡Qué locura! Es un refugio tremendo que protege casi todas las ganancias operativas de pagar impuestos. Así que, mira, mientras Samulito suda a las 10 de la noche arreglando esa gotera, hay fuerzas matemáticas invisibles trabajando masivamente a su favor en el fondo. Claro, el apalancamiento y los impuestos lo salvan. Pero bueno, exige un esfuerzo físico y un sacrificio logístico constante y pesado. Sin duda. Y eso nos obliga a mirar hacia la otra esquina del cuadrilátero de nuestro experimento. Nuestro buen amigo Alvarito. Sí, ¿qué está logrando Alvarito mientras ignora por completo su cuenta de corretaje y vive tranquilo? Bueno, Alvarito está experimentando la aceleración brutal del interés compuesto en la bolsa. Y, digo brutal, pero siendo honestos, al principio es el proceso más lento y desesperante del universo. Ay, sí. Ver crecer la bolsa los primeros años es como ver secarse la puntura en una pared. Tal cual. Los primeros 5 años parecen una línea plana aburridísima. Pero eventualmente, la curva matemática explota. A ver, veamos sus números. Asumiendo que obtiene un rendimiento promedio del 10%, que es el histórico del mercado, y con Alvarito aportando sus $300 religiosamente cada mes, sin falta. Ajá. O $50,000. Y eso sin haber lidiado jamás en su vida con un plomero o con un inquilino enojado. Exacto.
sin un solo segundo de esfuerzo físico. Y lo más importante de llegar a ese año 7 es el cruce de líneas en la aceleración del capital. ¿A qué te refieres con el cruce de líneas? Es que en ese punto, las ganancias que generan las ganancias anteriores de su portafolio ya están produciendo más crecimiento anual en dólares que los propios $3,600 que Alvarito aporta anualmente de su salario. Ah, wow. O sea que el dinero ya ha comenzado a clonarse a sí mismo a una velocidad mayor de la que él, como humano, puede inyectar con su trabajo. Exactamente. Es como magia matemática. Suena increíble, pero seamos justos. Las acciones tampoco son un paraíso perfecto. Hay una deficiencia crítica frente al modelo inmobiliario de Samulito. El flujo de caja. Exacto. O sea, si Alvarito pierde su empleo mañana, no puede usar sus fondos indexados para pagar las compras del supermercado a menos que empiece a vender partes de su portafolio. Es verdad. Porque las acciones de crecimiento no generan un flujo de caja mensual que sea significativo. Los dividendos de un fondo total del mercado apenas rinden entre un 1.5 y un 2% anual. Y sobre esos $150,000, estamos hablando de poco más de $200 al mes en dividendos. Claramente no puedes vivir ni pagar facturas con eso. Para nada. Es una limitante real de liquidez operativa a corto plazo. Si no vendes, no comes. Pero fíjate que para mí, el verdadero terror de la estrategia de Alvarito no es esa falta de flujo de caja. El verdadero monstruo ahí es la volatilidad extrema. Uy, sí. El mercado bursátil te cobra un peaje psicológico altísimo. Digo, históricamente, el mercado cayó un 37% en el año 2008. Sí. Y en marzo de 2020, se desplomó un 34% en cuestión de semanas. Es terrorífico. O sea, ver en la pantalla de tu celular cómo el patrimonio de $150,000 que te tomó casi una década construir con sangre, sudor y lágrimas, ¿Sí? colapsa a $95,000 en 20 días. Eso no es solo ver un número rojo en una app. Eso es un dolor físico real en la boca del estómago. Totalmente. O sea, estar invertido al 100% en acciones como hace Alvarito es casi como estar atado al asiento delantero de una montaña rusa gigantesca, Ajá. que va en caída libre, y además llevas los ojos completamente vendados porque no sabes cuándo va a parar. Es la prueba de resistencia emocional más severa que existe. Y los datos del comportamiento de los inversores minoristas nos demuestran que la gran mayoría de la gente no soporta la presión de esa caída. ¿Qué terminan haciendo? Entran en pánico absoluto, venden todas sus posiciones justo en el fondo del abismo para detener el dolor psicológico y al hacer eso, pues hacen permanentes sus pérdidas. ¿Se disparan en el pie? Y luego, por miedo, se quedan fuera del mercado esperando a que supuestamente las cosas se calmen. Lo que en realidad significa que vuelven a comprar acciones meses después cuando el mercado ya rebotó y todo está carísimo otra vez. Exacto. Entonces, al final del día, es un intercambio de peajes. Samulito paga el precio de la construcción de riqueza con sudor físico, con fines de semanas perdidos en Home Depot y manejando conflictos humanos constantes. Claro, trabajo puro y duro. Mientras que Alvarito no mueve un solo dedo físicamente, pero paga con el desgaste psicológico de ver su futuro financiero balancearse violentamente de un lado a otro sin tener absolutamente ningún control sobre la situación. Es un resumen perfecto. O sea, la pregunta no es qué modelo es inherentemente mejor que el otro, sino qué tipo de sufrimiento personal estás mejor equipado para tolerar durante 2 décadas completas de tu vida. Exacto. ¿Qué dolor prefieres? Pero bueno, la matemática de nuestro experimento tiene que darnos un ganador. Demos un salto gigante en el tiempo. Vamos directo al año 20. Me parece perfecto. A ver esos resultados. Las hipotecas han madurado casi por completo. Los mercados bursátiles han pasado por múltiples ciclos alcistas y bajistas. Es hora de abrir los estados de cuenta finales. ¿Quién acumuló más capital? ¿Samuelito o Alvarito? Pues, tras 20 largos años de consistencia, los números revelan un empate técnico absolutamente asombroso. ¿Un empate? ¿En serio? Sí. A pesar de haber tomado caminos diametralmente opuestos, ambos terminan con un patrimonio neto que oscila entre los $400,000 y los $500,000. A ver, espera. ¿Me estás diciendo que 2 décadas completas de destapar inodoros sucios, cambiar techos y pelear con inquilinos terminan empatadas con el tipo que solo configuró un débito automático y se fue a dormir? Así es, porque el costo altísimo de mantenimiento y reparación de los bienes raíces erosiona una gran parte de las ganancias acumuladas. Claro, el pavo real comiendo. Tal cual. En 20 años, Samulito tuvo que reemplazar el techo de la casa por completo, lo que le costó unos $8,500 de un solo golpe letal. Ouch. Pagó miles en impuestos a la propiedad, que siempre suben, y lidió con meses y meses de vacantes. Su ganancia pura en flujo de caja durante todo ese tiempo rondó quizá los $60,000. Pero hoy tiene un activo de $500,000 que está casi pagado en su totalidad. Wow. Mientras tanto, Alvarito aportó un total de $122,000 de su propio bolsillo durante esos mismos 20 años. Ajá. Y todo el resto del valor hasta llegar a su $500,000 es puramente el resultado pasivo del crecimiento compuesto del mercado. Ahora, ojo ahí. El empate en el monto final en dólares es bastante engañoso, porque oculta la gran diferencia entre ambos patrimonios hoy en día. ¿Qué diferencia? La liquidez y la libertad. El patrimonio de Samulito está literalmente atrapado en ladrillos y cemento. Si él tiene una emergencia médica grave y necesita $20,000 en efectivo mañana mismo, pues no puede venderle solo el garaje de la casa al vecino, ¿verdad? Claro, su riqueza es enorme, pero es totalmente ilíquida. No puede tocarla fácil. Exacto. Alvarito, por otro lado, entra a su aplicación y puede vender exactamente la cantidad de acciones que necesite con un clic. El dinero está en su cuenta de cheques en 48 horas. Y durante esos 20 años jamás tuvo que cancelar una cena de aniversario para ir a arreglar una gotera. ¡Jamás! Y aquí es donde la matemática de la bolsa da un giro radical a su favor. Si el empate técnico es real a los 20 años, la fricción aparece realmente cuando empezamos a hablar de escalar el patrimonio al siguiente nivel.
A ver, hablemos de esa escalabilidad. Supongamos que en el año 10, Alvarito recibe un buen ascenso en el trabajo y decide subir su aporte de $300 a $500 mensuales. Ok, $200 más al mes. Sí, es un ajuste que le toma, literal, 30 segundos en su computadora. Y solo con ese pequeñísimo cambio, su portafolio final proyectado a los 20 años salta a casi $600,000. Wow. Escalar el patrimonio en la bolsa no tiene absolutamente ninguna resistencia física ni logística. O sea, solo mandas más dinero y ya está. Pero si Samulito quiere un salto de riqueza equivalente. No basta con ahorrar $200 adicionales en el banco. Samulito tiene que reiniciar todo el ciclo de sufrimiento desde cero. Tiene que salir a buscar activamente otra propiedad, que los precios ya subieron, rogarle al banco por una segunda hipoteca, conseguir otro pago inicial masivo de decenas de miles de dólares Encontrar un segundo inquilino confiable. y duplicar literalmente su exposición a reparaciones, a impuestos y ataques de pánico por las noches. Escalar en bienes raíces significa inevitablemente multiplicar el trabajo operativo por 2. Exactamente. Se vuelve dueño de 2 empleos no remunerados. Viendo esa enorme superioridad de la bolsa en términos de escalabilidad y de liquidez pura, te digo la verdad, me cuesta un poco ver el atractivo real de los bienes raíces para la persona común. Es súper válido pensar así. O sea, ¿en qué escenario matemático específico comprar ladrillos logra superar la eficiencia perfecta de los fondos indexados de Alvarito? Bueno, los bienes raíces dominan de forma indiscutible cuando el inversor comprende algo fundamental. No está comprando un activo pasivo, está operando una pequeña empresa. Y cuando empieza a utilizar tácticas avanzadas que el mercado de valores simplemente no permite. A ver, dame un ejemplo de esas tácticas. La primera regla básica es que los números de entrada tienen que cuadrar perfecto. El alquiler mensual debe representar al menos entre el 0.8 y el 1% del precio de compra total de la casa. Solo así tienes un margen operativo seguro para absorber los golpes. Ok, comprar bien y barato. Pero, ¿dónde está el poder real? El verdadero poder explosivo aparece con estrategias de nicho como el house hacking. Hablemos de esa mecánica porque es brillante. Básicamente, en lugar de alquilar un apartamento de lujo para ti mismo y comprar una casita lejos para invertir, Ajá. el inversor compra un edificio pequeño de 3 o 4 unidades. Vive en una de las unidades y alquila las otras 3. Exactamente. Y la magia matemática del house hacking es que los inquilinos de las otras unidades te están pagando el 100% de la hipoteca, los impuestos y los seguros de todo el complejo entero. O sea, el inversor reduce su propio costo personal de vivienda a 0 absoluto. A cero. Y piénsalo, eso libera inmediatamente miles de dólares de su propio salario cada mes, que ahora, como no paga renta, pueden inyectarse agresivamente en otras inversiones. Es una optimización brutal del flujo de caja de tu propia vida. Totalmente. ¿Y qué pasa a largo plazo cuando llega el momento inevitable de vender esa propiedad? Porque si Alvarito vende su portafolio de acciones millonario para retirarse, el gobierno le va a quitar una tajada gigante en impuestos sobre las ganancias de capital. Y aquí es donde entra el arma nuclear absoluta de los bienes raíces en Estados Unidos y otros países con leyes similares. El intercambio 1031 en el Código Fiscal. El famoso 1031. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Digamos que Samulito vende su primera propiedad que ahora vale $500,000. Teóricamente le debería una fortuna al gobierno en impuestos sobre esa enorme plusvalía que generó. Claro, son cientos de miles en ganancia. Pero si él toma absolutamente todo el dinero de esa venta y lo reinvierte directamente en la compra de una propiedad comercial mucho más grande, digamos un complejo de apartamentos de $1 millón, el gobierno le permite diferir el 100% de esos impuestos. Espera. Diferir el 100%. O sea, literalmente, retrasan el pago de los impuestos de forma indefinida. ¿Sí? Lo patea hacia el futuro, permitiendo que todo ese dinero que normalmente le habría entregado al gobierno en un cheque siga trabajando para él y generando rendimientos compuestos en un activo comercial aún más grande. ¡Wow! O sea, es una transferencia de riqueza escalonada que puedes repetir una y otra vez, hasta construir un imperio inmobiliario masivo, sin que la fricción de los impuestos por ganancia de capital te frene nunca la velocidad de crecimiento. Así es. Esa es una ventaja estructural monumental que las cuentas de corretaje tradicionales en la bolsa simplemente no tienen. Analizando la profundidad de estas dos estrategias hoy, queda clarísimo que ninguno de los dos vehículos es defectuoso en sí mismo, ¿verdad? Para nada. Las acciones no son intrínsecamente mejores que los bienes raíces, ni viceversa. El desastre financiero siempre proviene de operar el vehículo equivocado con unas expectativas totalmente irreales. Y para quienes nos escuchan, ese es el problema fundamental de nuestra era de la información rápida. La verdadera trampa en la que caemos no es elegir el mercado de valores sobre el mercado inmobiliario, o al revés. ¿Cuál es la trampa entonces? La trampa es comprometer $50,000 de tu sudor y décadas enteras de tu vida basándote en un video corto de redes sociales que te promete ingresos pasivos inmediatos sin sentarse a explicarte jamás la matemática operativa real detrás de eso. Exacto. Tomar acción a lo loco sin calcular el costo en dólares, el costo en horas de sueño perdidas, en los fines de semana ocupados y sobre todo evaluar tu propio nivel de tolerancia al estrés y al riesgo. Porque si vas a comprar un activo físico pesado y demandante, tienes que entender cómo ensamblar y aceitar el motor logístico que requiere, o te va a aplastar por completo. Es imperativo proyectar en un Excel no solo los retornos brillantes, sino la carga de estrés crónica que estás dispuesto a soportar a cambio de esos mismos retornos. Totalmente de acuerdo. Bueno, todo este análisis profundo nos deja un escenario final fascinante sobre la mesa. Hemos pasado todo este tiempo enfrentando la filosofía de Samulito contra la filosofía de Alvarito en un duelo a muerte, no. Sí, blancos y negros. Pero en el mundo real, los inversores más sofisticados raramente operan en los extremos absolutos de un espectro. ¿Qué pasaría si alguien decide simplemente ignorar el debate y convertirse en un inversor híbrido? Uy, ese enfoque rompe todos los paradigmas tradicionales. Imaginen la matemática de esto. Alguien utiliza el apalancamiento poderoso del banco para adquirir una propiedad sólida, con márgenes operativos seguros. Ajá, usando el dinero del banco. Pero
En lugar de gastarse esos 400 o 500 dólares de flujo de caja neto que genera la casa cada mes en lujos, configura un sistema que inyecta cada centavo de esa ganancia directamente y en piloto automático hacia la compra de los fondos indexados del mercado de valores. ¡Wow! Estarías usando el escudo fiscal gigante y la plusvalía del activo inmobiliario como tu motor principal, pero estarías canalizando todo el combustible operativo hacia una máquina de interés compuesto totalmente líquida, pasiva y diversificada a nivel global. Es la mezcla perfecta. Es usar el trabajo activo para financiar directamente la pasividad extrema. Una combinación brutal de fuerza inmobiliaria y agilidad bursátil que altera completamente tu exposición al riesgo y honestamente acelera todos los tiempos de retiro. ¡Qué tremenda perspectiva! Al final del día, el secreto de la construcción de riqueza no está en elegir ciegamente qué bando de Internet tiene la razón, sino en entender la ingeniería detrás de ambas maquinarias. Exacto, para poder construir el sistema que mejor se adapte a nuestra propia personalidad y a nuestra propia vida. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este recorrido por los números reales y la psicología del dinero. Ha sido un placer desmentir estos mitos hoy. Nos escuchamos muy pronto en la próxima exploración.